Bueno, después de todo lo que he dicho, no es un resumen muy exhaustivo. Es un placer haber abordado este texto que Alejandro pensara en mí hace bastante más de un año, sí, o 2 años, no sabemos, meses de workshop, de experimentación, de búsqueda de referentes, películas, libros, ensayos, pruebas, error. Y lo que queríamos mostrar aquí es una obra de teatro, más allá de un musical o de cualquier concepto o prejuicio. Es la historia de 2 personas muy inteligentes, 2 jóvenes, que se enfrentan a un vacío existencial, a unas pulsiones que les hacen estar cerca el uno del otro, y eso se desboca. Como bien dice Pedro, historias que pueden suceder a día de hoy. Los Estados Unidos, desgraciadamente, están llenos de casos, de portadas similares, y no nos tenemos que ir tan lejos para encontrar esos referentes. Destacar que es un trabajo absolutamente de equipo, que de nada valdría la interpretación de ellos 2, que es en lo que más nos hemos centrado, si no fuera por el trabajo de luces, por el espacio escénico, por el diseño de sonido, por la dirección musical. Todo está muy cohesionado y nada de lo que sucede durante los 90 minutos de función está al azar. Estamos empezando ahora funciones, lo que nos queda es entregarlo al público, ir midiendo sus reacciones, ir ajustándolo y hacer que todo el mundo, con sentido del humor, porque hay mucho sentido del humor a lo largo de la función, o pequeños alivios cómicos, mejor dicho, vayan viviendo este thriller y acompañen a los criminales y entiendan un poquito qué es lo que les ha podido pasar por la mente y por el cuerpo para llegar a hacer lo que hicieron y las consecuencias que le pasó el turno al señor Tornos.